va a partir la Scarlett Bravo Andrade, ella es licenciada en Historia de la Universidad de Chile, parte también del colectivo Magenta, y ella misma ahí les puede contar un poquito más también de sí misma, de su trayectoria, de lo que está haciendo, y su ponencia se llama Precursoras del sufragio femenino, mujeres de la carrera presidencial, Vicuña Maquena Pinto, Chile, 1874-1876, que es su investigación, su tesis, ¿no?, de pregrado, que es una bella investigación y es muy novedosa y rompe con hartos estereotipos que teníamos sobre este periodo. En segundo lugar, la Isidora Salinas, ella es doctora en Historia de la Universidad de Chile, también parte del equipo del Instituto de la Mujer, y su ponencia se llama Las Maestras de la Asociación General de Profesores, 1923-1924, Feminismo 34, Feminismo Popular y Ciudadanía, y también es parte de una larga investigación, de su tesis doctoral, también de ámbito de investigación que siempre van más allá de la tesis propiamente tal, y también es una exploración bastante novedosa en ámbitos de mirar a las maestras un poco más allá, diría. Hay un discurso de política, hay no solo la labor docente, que muchas veces es vilipendiada, pero a la vez romantizada, pero sin mayor carga. Luego va a exponer Romina Oñate, Oñate Berríos, ella es licenciada en Historia, estudiante en Pedagogía en Educación Media de la Universidad de Chile, es parte del Preuniversitario Popular Marta Ugarte y de la Red de Estudios de Historia de las Universidades Chilenas. Y su ponencia se llama Educadoras, Militantes, Discurso y Práctica Educativa, de Amanda Labarca, Olga Poblete e Irma Salas, ¿no? También en el ámbito de las educadoras, también es tu tesis, ¿cierto? Y esta profundización, ¿no?, en algunos aspectos a partir de estas tres figuras relevantes. Y por último voy a exponer yo, mi nombre es María Estela Toro, soy magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, parte del colectivo de Resueltas Feministas Populares, que vamos a estar en la feria que hay acá en el cuarto piso, la Feria Feminista hoy, y también hago docencia part-time acá en la UDP. Mi ponencia se llama Irrupciones, Tensiones y Discursos en las elecciones de Inés Enríquez, Froden y María de la Cruz Toledo, 1951-1952. Cuenta ahí ya. Como dijo María Estela, mi nombre es Scarlett Bravo y soy historiadora por la Universidad de Chile. Y voy a hacer un breve recorrido de lo que fue la investigación del proyecto de investigación que se hace para el seminario de grado en Historia. La presente investigación se centra en sí en el hecho de que en 1875 grupos de mujeres pertenecientes a la élite en diversas zonas de nuestro país intentaron inscribirse en los registros electorales para votar. Esto tiene su singularidad en que fue en 1875, es decir, 75 años antes de la aprobación legal del voto de la mujer en Chile. Bueno, este hecho se da en el marco de la naciente República Liberal, que en resumen buscaba limitar el poder del presidente, es decir, la intervención estatal, y ampliar el poder del Congreso. En base a esto se realiza una serie de reformas que buscaban ampliar el marco de representatividad y así poder alejar también al Partido Conservador, quien representaba la contraparte de las políticas liberales, pues su doctrina dogmática, es decir, el catolicismo, interfería con su concepción de libertad sobre los individuos. En este escenario se da una tentativa de mantener fuera a las mujeres, debido a que éstas, sobre todo las más ilustradas, estaban doblemente ligadas o subyugadas al pensamiento católico, debido a que, en primer lugar, toda la educación en este momento de la historia de Chile estaba al alero de la Iglesia, no van a existir colegios fiscales hasta finales del siglo, y en segundo lugar, porque a mi perspectiva, la Iglesia como institución
representaban el único lugar de escape de las mujeres a sus roles de madre, hija o esposa, constituyendo una vía por la cual podían ser incorporadas al espacio público, es decir, político y relacionarse con la sociedad. Por lo que para el liberalismo, si estas mujeres ejercían su derecho político, los votos serían a favor de los sectores más conservadores. En base a lo anterior, el objetivo de esta investigación fue establecer la relación latente entre el Partido Conservador y estos grupos de mujeres antes mencionados, que durante la carrera presidencial de Aníbal Pinto y Benjamín Vicuña Maquena tuvieron la iniciativa de acercarse a los registros electorales para sufragar. Para esto me centré en los periodos que van desde la promulgación de la ley electoral del 12 de noviembre de 1874, que más tarde voy a explicar, impulsada por los liberales como un intento de democratizar la participación de la ciudadanía, hasta los comicios presidenciales de 1876, en los cuales estas mujeres, que he denominado como precursoras, intentaron ser parte. Para analizar esto, recurrí a los debates parlamentarios de ambas cámaras entre los años 1874 y 1884, además de una revisión exhaustiva de prensa del periodo, tanto en Santiago como en regiones, para ver el impacto que estas precursoras habrían generado y asimismo qué elementos señalaron ellas como razones de su actuar. Si partimos desde la consideración que en sí la Iglesia no veía una incompatibilidad entre las tareas del hogar y una ciudadanía activa, pues para las mujeres este era un lugar de escape, de desarrollo social y de organización, ya por la cual podrían ser incorporadas a la sociedad, estas podrían por tanto ser un arma política para la Iglesia, para permanecer dentro del poder y así ayudar a que no se separen los poderes del Estado, pues si bien se consideraban parte, si se lograban ser consideradas parte de una masa sufragante, estas podrían ayudar a obtener los votos necesarios para impedir que se aprobaran leyes que atentaran contra los principios religiosos y morales que tenía el Partido Conservador. Pero ¿cómo se hubiera permitido considerar en 1875 que las mujeres fueran parte de una masa electoral? Bueno, esto es porque la República Liberal, como mencioné, realizó una serie de reformas para democratizar la política nacional. Y en 1874, durante el gobierno del político liberal Federico Errázuriz Oñartu, se eliminó la exigencia de renta como requisito para votar, planteándose desde ese momento que todo chileno que supiera leer sería calificado para sufragar, siendo el prefijo chileno una dualidad que produjo que nuevos actores políticos se sintieran parte del proceso electoral. Es aquí donde me percaté que el Partido Conservador utilizó este vacío legal para llevar grupos que estuvieran a favor de sus políticas como sacerdotes y mujeres. Y todo esto se da en el contexto en que, es decir, este es el contexto en que se van a hacer presentes las precursoras. Pues durante la primera prueba de esta ley, mientras se producían las campañas políticas entre Aníbal Pinto, quien era el candidato del gobierno, y Vicuña Maquena, la de este último denominado campaña como las masas, la que a través de su programa político, la Convención de los Pueblos, se desarrollaron en general un sinfín de estrategias que buscaban incorporar este nuevo campo electoral. Acá el principal para la investigación y para el actuar de las precursoras va a ser Benjamín Vicuña Maquena, porque él, dentro de las principales políticas que desarrolló, primero fue la alianza con otros sectores políticos, además de la incorporación de una nueva campaña política que no solamente tenía los elementos tradicionales como los brindis o los banquetes, sino también mitines populares en lugares públicos, viajes en tren que buscaban crear una presión popular en sus maniobras y por tanto incorporar el elemento popular en una campaña política. Debo dejar en claro que si bien en su manifiesto, es decir, en el manifiesto político que crea Vicuña Maquena sobre su perspectiva de gobierno, no nombra a las mujeres, dentro de sus postulados políticos sí provocó gran fervor dentro de ellas. Y el mismo Encina va a decir que las mujeres fueron sujetos activos de participación durante las concentraciones en los mítines políticos de Vicuña, un hecho nunca antes visto en la historia de este país. Esto podría ser causa de la popularidad que Vicuña había conseguido con el impacto que generaban sus escritos. Y además sus obras como intendente de Santiago, recordemos que él hizo la canalización del río Mapocho, desarrolló caminos, plazas, avenidas, edificios, etc. De todas formas, esto no era perfecto, porque además de llamar a mujeres, su campaña, al ser, el llamado de un gran fervor popular, produjo
que muchas personas que no cumplían los requisitos también quisieran ser parte del electorado. Por lo tanto, con la reforma de la ley, estas personas podrían en alguna cantidad considerable ser como parte del nuevo campo electoral que estaba desarrollando la reforma electoral. Pero ¿qué es lo que planteaba esta ley? En sí planteaba una nueva definición con respecto al voto y el rol del elector. Pues antes de la reforma electoral de 1874, el cuerpo electoral chileno estuvo conformado por ciudadanos propietarios, que percibían renta que los posicionaba entre las clases altas del país, por lo que la exclusión se fundamentaba en argumentos económicos, intelectuales y de sexo. Ahora, lo que hacía esta reforma era que, antes de la reforma el electorado se reducía a un mínimo. Con la reforma del 12 de noviembre de 1874 se produce la instalación del voto secreto y la entrega del poder a la Junta de Mayores Contribuyentes, como medida de legitimidad representativa que trataba de quitarle a la municipalidad su poder que se prestaba para demasiado intervencionismo. Y dentro de esto se hace la modificación a la ley en su artículo 2, que desde ahora va a decir explícitamente que todo ciudadano puede ser las personas que sepan leer y escribir. Y deberían tener 21 años de edad si eran casados y 25 años si eran solteros. Dentro de los grupos que el artículo 2 señalaba como no aptos para sufragar, no se menciona a las mujeres. Y esta es la dualidad que va a permitir que estos nuevos grupos políticos se acerquen a inscribir a votar. Eso sí, dentro de los debates desarrollados de la ley, si bien no se menciona a las mujeres, dentro de todo lo que es la construcción de la ley, que estos debates duran 2 años, entre 1873 y 1874, sí, cuando ya estaba en proceso de calificación en 1875, el senador liberal Alejandro Reyes Cotapo presentó un proyecto de ley para modificarla, pidiendo que ingresaran a la lista de quienes no serán inscritos las mujeres y los sacerdotes, debido a que en Santiago, justo por el 8 de noviembre de 1875, 2 sacerdotes de una orden regular habían sido inscritos como electores. Eso provocó preocupó mucho a las bancadas liberales, porque claramente los sacerdotes hubieran tenido una concepción más conservadora en su voto, y pide que por favor se les quite. Como argumento, él plantea que, casi de forma irónica, que de hecho tendrían más derechos las mujeres que los clérigos a votar, puesto que los sacerdotes pertenecían a una orden y daban un voto de obediencia. En cambio, las mujeres eran independientes y algunas incluso poseían propiedades gracias a los conceptos de herencia. Por tanto, ellas deberían tener más derecho que los sacerdotes a votar. Aún así pide que se tipifiquen ambos para evitar problemas. Ahora, cuando se da este debate en sala, se decide solamente prescribir, no podrán votar los sacerdotes, puesto que el liberal Melchor Santiago de Concha y Cerda planteó que en realidad estipular que las mujeres no podrían votar era acelerar debates que estaban dándose en Europa, y que como en Chile no habían casos parecidos, no era necesario tipificarlo. ¿Ya? Esto sustentó las bases para que estas precursoras por el sufragio se acercaran a inscribir. Pero ¿quiénes fueron estas mujeres? ¿Y cuáles fueron sus razones para poder votar? Bueno, voy a iniciar mi relato con los 3 casos más conocidos por la historiografía, que son La Serena, San Felipe y Casablanca. Estos son los casos que están documentados en algunos libros de texto, ¿ya? Según Erika Massa, al igual que otros autores y autoras, las circunstancias que rodearon el proceso de inscripción de las mujeres en La Serena surge como parte de una estrategia católica opositora, puesto que la Junta Calificadora de Santa Lucía estaba presidida por Domingo Ortiz, un clérigo y seminario rector local. O sea, en La Serena hubo una mesa constituida por un clérigo que no era de una orden regular, sino que era secular, por eso él podía ser parte de esta mesa. Se acercaron 10 mujeres a solicitar su inscripción, y estas 10 mujeres lograron ser calificadas. Esto se articula como una maniobra política vicuñista, puesto que la mesa en su mayoría eran conservadores. En este lugar, estas 10 mujeres llegan a solicitar la calificación y solamente un miembro de la Junta se opone a su inscripción. Este miembro era liberal, lo que nos deja en claro que los conservadores eran los que estaban apoyando la inscripción de las mujeres. Este miembro denunció este hecho en una carta dirigida a Manuel Antonio Mata, quien era uno de los fundadores del Partido Radical. Y eso produjo que la inscripción de estas 10 mujeres en La Serena se replicara
gracias a la reproducción de esa carta enviada a este radical en casi la mayoría de los diarios del país de ese momento, mencionándose en un artículo en el Estandarte Católico que estas señoritas habían manifestado opiniones políticas, la mayoría a favor del Vicuña Maquena. En este caso, el miembro de la Junta que se opone dice que las mujeres no estaban prescritas para votar porque no era necesario. Esta era una exclusión socialmente considerada y creía que en realidad era ridículo debatir sobre este hecho porque se daba a entender y estaba claro que las mujeres no tenían derechos. Por otro lado, muchos medios de prensa de ese año desarrollaron crónicas sobre el hecho de si ellas debían o no sufragar, provocándose debate y discurso pro y contra ellas, y a su vez estas mujeres como argumento apelaron a que habían pedido autorización a sus esposos para inscribirse. Algunas de ellas incluso habían llevado una notificación que decía que el esposo estaba de acuerdo en inscribirse para garantizar esto. A mi perspectiva, esto tiene directa relación con que el Código Civil en ese momento proclamaba que ellas debían obediencia a su marido y por tanto la autorización de él para realizar cualquier acto. Bueno, el caso de San Felipe se produce la inscripción de Domitila Silva, viuda del ex intendente don Ramón del Canto, quien era miembro del Partido Conservador. Y a ella da una serie de pesquisas legales que finalmente apelan al lenguaje universal masculino que se utiliza en las leyes y que por tanto la consideración de ser ciudadano en el Código Civil decía que en realidad cuando se habla en masculino en las leyes chilenas es pensado tanto en hombres y mujeres. Por tanto, cuando se dice que todo ciudadano puede votar si tiene más de 21 años y es casado, también correspondería a las mujeres. Esto nos habla del lenguaje universal masculino en pleno 1875. Finalmente en Casablanca se produjo la inscripción de otra señora llamada Clotilde Garetón de Sofía y ella da los mismos argumentos que la señora de San Felipe. El caso más innovador de esta investigación es la señora Clara Luisa de Arán de Valenzuela. Para efecto de esta investigación es el más importante desde un punto de vista historiográfico porque no era conocido antes de desarrollarse esta investigación, valga la redundancia. Y ella reúne una serie de elementos que nos permiten considerar cómo vivía la mujer en 1875. Para relatar estos sucesos me basé en el diario El Caupolicán, único periodo que existía en el periódico, y la señora Luisa Arriarán en sí lo que hace es que se presenta a la primera subdelegación, hace un primer intento el 12 de noviembre de 1875, donde se le señala que no puede inscribirse porque esa no le correspondía a su residencia. Luego ella va el día siguiente a la segunda subdelegación, la que debería ser por su residencia, y ahí le niegan este derecho porque dudan que, uno, por su género, es decir, por ser mujer, y también se duda porque no saben si tiene 21 años, ya que se veía muy joven. Entonces ella hace un tercer intento, al día siguiente va acompañada de un abogado y de su marido con su fe de bautismo para que diga que era casada y que tenía más de 21 años, y el abogado para que hiciera de testigo de fe de que ella podía inscribirse. La mesa, por 3 votos contra 2, no la inscribe. Y los alegatos que se hacen son los mismos que les mencioné anteriormente, o sea que se daba por entendido que las mujeres no tenían derecho. Ahora, lo interesante de esta acción es que ella no está de acuerdo con esto y pone una interpelación a la mesa y apela a Joan Stuart Mill diciendo que había sido traducido 2 años antes por Martín Navarro, diciendo que las mujeres deberían poseer estos derechos. Además que dice que la intervención del senador Reyes, que les comenté delante, esta había sido plasmada en muchos periódicos. Entonces le encontró razón al senador Reyes y dijo, bueno, tengo más derechos que un sacerdote a ser inscrita. Y lo lamentable de este hecho es que no existe registro con respecto a qué pasó con la interpelación. No sabemos si ella logró o no sufragar, pero da a entender que posicionó un debate que estaba 70 años adelantado. Bueno, voy a pasar a otros casos de forma breve. En Valparaíso tenemos registro de que una mujer se había podido inscribir, pero no están los datos sobre el nombre o no de esta mujer. Solamente en los diarios se menciona que una ciudadana, no lo logró inscribir. Había intentado inscribirse, pero era el último día que la mesa estaba en funcionamiento. Por tanto, llegó cuando la mesa ya estaba cerrada.
y le dijeron que si bien ella podría haberse inscrito, ya era muy tarde y no podían inscribir a nadie más. Lo que nos deja en claro que estaba todo a la noción de quien estuviera dentro de la mesa de calificación. En Rancagua, en un diario de Copiapó, se señala que también otra mujer se había inscrito, y en un texto del historiador Hoyman sobre los registros electorales de 1876 se indica que Paz Oliveras en 1876, es decir, cuando ya se estaba dando el proceso de elecciones, esta mujer en la Ligua había querido ejercer su derecho y se lo habían negado. Por tanto, ella había tenido la calificación, que era papeleta simbólica que representaba tu ciudadanía, y no la habían dejado votar. Bueno, para concluir, en sí los registros electorales no existen, porque justo en este periodo de modificación de la ley, como iba a aumentar tanto la cantidad de masa sufragante, deciden que no fuera publicado en los diarios porque eso iba a gastar muchos recursos, y que fueran publicados en carteles. Como fueron publicados en carteles, esos registros se perdieron. Se supone que una copia iba a los notarios, pero no están dentro de los archivos notariales que existen ahora, las ciudades donde yo encontré estas precursoras. Y en general no podemos saber si pudieron o no votar. Lo que sí nos queda claro es que Martina Barros, quien fue una feminista, precursora en el movimiento feminista del siglo XX sobre el proceso del voto en Chile, plantea que las mujeres no habrían podido votar y que habían sido desestimadas sus calificaciones porque el gobierno habría intervenido en este hecho. Además dice que Ignacio Centeno, quien era ministro de Guerra en ese momento, habría apelado a defender a estas mujeres y haberse le habría dado de baja como ministro y se le habría enviado como embajador a Estados Unidos, porque era donde este debate se daba. Ahora, también dice que en 1884, cuando se revisa la ley, las mujeres habrían sido prescritas dentro de quienes no podrían votar. Ahora sí, con el prefijo de mujer. Sobre estos tres casos, Ignacio Centeno, yo leí las interpelaciones y en ningún momento nombra a las mujeres. Pero hubieron comisiones secretas que no tienen acta, que tal vez ahí podría haberse dado este suceso. Sobre la modificación de la ley, yo descubrí que no fue en 1884, sino que fue en 1882, por una comisión que estaba liderada por liberales. Y si bien no se señala a estas precursoras como parte de las consecuencias de haber modificado la ley, nos puede quedar ese indicio, ya que antes la ley no había sido modificada. Los resultados en sí de esta investigación, por tanto, son el hecho de que pudimos demostrar que las mujeres fueron una herramienta política conservadora y que el apoyo de los conservadores a las mujeres es un acto desligado a las lógicas europeas, donde en Europa son los liberales quienes van a luchar por el voto de las mujeres, sino que aquí primero los liberales van a querer educar para independizar a las mujeres del pensamiento católico y así ellas ser como seres más libres de votar. A su vez, la participación de las mujeres en la campaña de Massa Vicuña Maquena establece el primer acto en que las mujeres se apropiaron del espacio público político en pos de ser parte de la nación. Y al mismo tiempo, desde mi perspectiva, ellas son precursoras desde el momento en que tienen la iniciativa de calificarse, no necesariamente si lo lograron o no, porque el hecho de que algunas fueran validadas como ciudadanas es solamente simbólico, ya que no sabemos si lograron votar o no, pero el hecho de querer ser aspirante a ciudadana ya provoca un cambio como en el paradigma que tenemos sobre la mujer de finales del siglo XIX. Es así como puedo plantear con esta investigación que durante un periodo de 8 años las mujeres pudieron ser consideradas como ciudadanas. Para finalizar, no califico a estas mujeres como parte de un proceso emancipador, pues no intentan cuestionar su rol o modificar sus garantías dentro de la sociedad, pero su actuar representa un hito para la historia de las mujeres y de la lucha feminista en nuestro país, ampliando la lucha del voto a más de 75 años y dentro de estos 70 años de exclusión que se vuelven conscientes al prescribir en 1882 a las mujeres dentro de quienes no pudieran votar. Esto es trascendental en estos momentos para nuestro país porque estamos inmersos e inmersas en una crisis de legitimidad que ha olvidado el trasfondo histórico que tienen las luchas por el voto, tanto en Chile como a nivel mundial.
Para mí es importante recalcar la importancia de que ejerzamos este derecho si consideramos que en siglos de historia las mujeres en Chile solo hemos podido votar 10 veces. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Scarlett. Ahora vamos a pasar a la presentación de Isidora Salinas. Permiso, sí. Buenos días o tarde ya. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero en general las historiadoras difícilmente podemos ser breves, más aún cuando nos invitan a estas instancias tan necesarias y tan escasas, digamos, del primer encuentro propio nuestro para hablar sobre nuestras investigaciones. Por lo tanto, 15 minutos creo que es muy poquito, pero bueno, trataremos de ceñirnos. Voy a ir en algunas partes un poco rápido. Lo que yo voy a exponer tiene que ver entonces con el resultado de una investigación doctoral, donde en realidad lo que trato de hacer es un aporte a la historiografía de la mujer, al igual que lo hacen mis compañeras y lo hace también Scarlett, en esta intención un poco de despeinar también lo que es la historiografía de la mujer, que se inicia en la década de los 80 en Chile y que establece como un eje central las luchas por el sufragio en la primera mitad del siglo XX como un hito emblemático y muy representativo de lo que es las luchas de las mujeres en ese momento. Pero ya más recientemente, no sé bien desde qué, pero en el 2000 aparecen entonces investigaciones que de alguna manera también indican cuestiones novedosas respecto a que no fue tan lineal necesariamente esta mirada de las mujeres activistas, ¿no es cierto?, mujeres políticas que tenían conciencia de género, conciencia de clase, etc. No fue tan lineal y tan unificada, digamos, la lucha o la concepción que había sobre los derechos políticos de las mujeres como un eje central en la lucha femenina. Aparecen otras actoras, otras sujetas, ¿no es cierto?, en la historia. Lo que yo propongo es que una de esas sujetas novedosas, entre comillas, son las maestras primarias, que son las profesoras normalistas, estas mujeres que aparecen a mediados del siglo XIX, que son evidentemente de origen rural, ¿no es cierto?, tienen una realidad muy más cercana al peonaje rural que a la clase, digamos, acomodada. Entonces tiene varias características que la hacen identificar como un sujeto o una sujeta popular. Entonces desde ahí un poco hablan ellas y se posicionan y construyen primero una profesión, la profesión docente, en un espacio donde se juntan, por primera vez se construyen como sujeto docente, que es la escuela normal, y ya en el siglo XX, por decirlo de una manera simple, se pegan un salto cualitativo y se incorporan masivamente a participar en la organización del gremio del magisterio primario, la Asociación General de Profesores. Ahí es muy importante esta asociación y yo diría que es particular dentro de las organizaciones populares del periodo, porque efectivamente la cantidad de mujeres que tiene participando en su interior es evidentemente mayor que la cantidad de hombres. O sea, hay un momento en la década del 20 que llega la profesión docente primaria las mujeres llegan a constituir el 75% de los profesionales y los hombres el 25%. Eso explica también por qué las mujeres al interior de la asociación general logran construir en definitiva un poder que tiene la característica de ser feminista, porque se constituyen como una corriente al interior del gremio que se autodenomina feminista, no es que yo les ponga ese nombre, se autodenomina y generan entonces un discurso y un pensamiento propio desde su posición del mundo popular y también desde su posición de profesoras, que ya en ese momento hay una ley, ¿no es cierto?, y hay un estatuto que las ubica también como funcionarias públicas. Entonces, no tenemos tiempo hoy día de profundizar mucho en el tema de la profesión docente, pero un poco para caracterizar cuál es el sujeto entonces que yo me voy a referir. Lo que quiero mostrar acá es cuál es el feminismo que construyen estas maestras, desde dónde lo construyen y cuál es la posición que toman
en el momento del sufragio municipal, que también me parece que es mucho menos, hemos indagado mucho menos en el hito del sufragio municipal, que se produce aproximadamente 15 años antes del voto presidencial. O sea, un momento distinto y tiene mucho que ver con lo que acaba de hablar Scarlett, de cómo también de alguna manera las derechas, digamos, los conglomerados políticos de derechas, son precisamente los que promueven la participación o que se acelere un poco la ley del sufragio municipal femenino. Y eso, el resultado finalmente de las primeras elecciones municipales, es que las mujeres mayoritariamente votan por las derechas y en menor medida por las izquierdas, ¿ya? Porque viene un poco de esta élite también, que tiene una trayectoria política, que tiene una trayectoria de participación social, que está vinculada a la Iglesia, al Partido Conservador y a la acción benéfica fundamentalmente, que surge desde las orgánicas o las instituciones femeninas del mundo conservador, de derecha y ligado a la Iglesia. Ahí un poco es la primera pregunta que me hice en la investigación, qué lugar ocupan las maestras primarias, que también las distingo de las secundarias y las universitarias. Hay una distinción de clase que es muy evidente. Las maestras primarias durante todo el periodo del siglo XIX y al menos la buena parte de la mitad del XX son sujetos de condición popular. Eso después se empieza a cambiar y efectivamente ya las maestras primarias o normalistas, como les conocemos, hasta los años 60, pasan a constituir ya una clase media. Eso lo sabemos posteriormente. Pero en este momento que vamos a ver se identifican ellas desde el mundo popular. La historia de la educación, en realidad, hay una mayor presencia de estudios que instalan, ¿no es cierto?, las posiciones o ideas sobre maestras secundarias y universitarias. Bueno, Hernán de la Barca, ¿no es cierto?, Olga Poblete, que son además precursoras del movimiento feminista a través del MENCH, ¿no? Entonces eso es muy importante. Las maestras primarias quedan un poco al margen de ese ámbito, digamos, de lucha feminista. También hay muchos trabajos sobre maestros del gremio primario y hay algunos historiadores de la historia social de la educación que mencionan y que se meten un poquito con las maestras como sujeto femenino dentro de esta profesión docente. Entonces lo que yo hago es tomar eso como esa brita para poder entonces meterme más y profundizar. No me voy a referir mucho a eso para ir más rápido en esta parte. Y también en la historia de las mujeres no está identificada la maestra primaria como un sujeto histórico, sino que está fundamentalmente la profesora en estas imágenes de profesoras que vienen de la élite o que son de la clase media y que después se constituyen y se organizan en movimientos amplios como el MENCH, la FECHIF, etc. Está también muy destacada la historiografía de la mujer, el tema de las mujeres profesionales, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque efectivamente el decreto Munati de alguna manera es la puerta de entrada, sabemos, de la mujer para que haga carreras universitarias, pero también son esas mismas mujeres las que lideran en la primera mitad del siglo XX las luchas por el sufragio. Entonces hay, diríamos, si uno mira desde el discurso de las profesoras primarias, ellas ven un sesgo de clase en esa lucha, porque dice precisamente por lo que decía Carmen, ¿no? Son mujeres que vienen efectivamente de la élite, de la clase alta, y ellos ven con ojos críticos, con una mirada crítica, porque en definitiva lo que plantean es que lo que hacen los partidos políticos tradicionales es que como el sistema oligárquico está en crisis en la década del 20, va a haber un cambio ahí en el modelo, en el sistema de representación política, vamos a pasar de parlamentarismo a presidencialismo. Los partidos políticos que están en decadencia dicen que estas mujeres requieren revitalizar, requieren apoyo, por lo tanto, qué mejor manera de que las mujeres voten y las mujeres de élite para que apoyen a estos partidos que están en decadencia, que están en crisis. Entonces hay una mirada de plantear en el fondo que hay una instrumentalización política de la mujer por parte de los partidos o los conglomerados políticos tradicionales. Y hay alta presencia también de las mujeres trabajadoras en la historiografía, y me parece importante destacarlo porque ahí sí que va a haber un vínculo más o menos evidente con las profesoras primarias en la década del 20 y en la década del 30, que es donde yo sitúo esta ponencia.
Esto no lo voy a explicar porque yo creo que no me va a quedar tiempo, que tiene que ver con el marco un poco de la investigación. Evidentemente, para plantear una trayectoria de un sujeto histórico hay que ver también, mirar, observar cómo se construye históricamente. Entonces, lo que yo planteo en la investigación, que hay una transición en la construcción como sujeto histórico que tiene distintos momentos, que en realidad son 5. El otro no lo puse porque corresponde desde el 50 hasta el golpe de Estado. Pero ahí tenemos entonces las 4 dimensiones de la construcción de la identidad de la maestra primaria como sujeto histórico, que parte desde una dimensión individual, cuando las maestras o estas mujeres pobres autodidactamente en sus mismas casas incluso improvisan escuelas para niños pobres, apenas sabiendo leer y escribir estas maestras. Entonces yo le llamo la dimensión individual, básicamente porque hay una disgregación. Entre ellas no hay comunicación, no se conocen, uno puede tomar registro en los archivos de experiencias que son individuales y que evidentemente encuentra puntos en común a propósito fundamentalmente de la pobreza material en la cual ellas realizan su labor docente. Luego viene ya desde la profesionalización, desde las escuelas normales, cuando se crea la primera de mujeres en el 1854, y en la reforma que hacen las escuelas normales, que es cuando llegan las profesoras alemanas, ¿no? Y norteamericanas a educar a niñas pobres chilenas para que sean maestras de educación primaria. De ahí en adelante ya hay un encuentro, se produce en concreto en el espacio de la escuela normal y adquiere un carácter colectivo entonces la maestra primaria como un sujeto que se evidencia en la historia. Luego, en la etapa del 20, se crea la Asociación General de Profesores, que en definitiva aglutina todas las orgánicas que hay de maestros primarios, varones, se deciden juntarse, unificarse en una sola orgánica, que es la Asociación General de Profesores, y masivamente entonces las maestras entran a militar a la Asociación General de Profesores. En el año 23, es por eso que llamamos acción colectiva, porque se unen, se meten al gremio y desde el interior del gremio empiezan a reflexionar desde el lugar específico del ser mujer. ¿Ya? Luego vienen otras etapas, ¿no es cierto?, que están abajo, las rastreamos hasta el 73, porque posteriormente ellas son parte de un movimiento pedagógico que se llama el Movimiento por la Consolidación de la Educación, que crea un tipo de escuelas populares, pero que tienen impronta estatal. Es un ámbito experimental de la educación pública, y ellas tienen la característica que varias de ellas son directoras de esas escuelas, que desaparecen con el golpe de Estado y de las que se conoce muy poquito también. ¿Ya? Pero ese es en materia de otro. Ese es el capítulo 4 de la tesis. Este es el momento que me interesa como fase de construcción identitaria, profundizar un poquito acá, porque es el momento del sufragio municipal, coincide con ese momento de la historia de las mujeres. Esta fase tiene esas características que ya mencioné algunas. Hay una participación, hay un activismo, ¿no es cierto? Hay una asociación, una unión de sujetos femeninos docentes que se articulan al alero del gremio, en términos generales. Tienen la característica de que ellas incorporan los temas que hoy día diríamos de género, evidentemente ellas no lo nominan así, pero incorporan temas de género en todas las reuniones y convenciones de la Asociación General. Y si uno lee los estatutos, las resoluciones, los acuerdos, los votos que aparecen como resultados de los encuentros del gremio, en todos aparecen capítulos referidos a la situación de las mujeres. Lo que de alguna manera demuestra que hay un poder, también hay una construcción de poder de esta corriente de maestras al interior del gremio, porque está poniendo dentro, ¿no es cierto?, de las demandas del mundo popular también, porque recordemos que en los años 20 hay un proceso constituyente, donde hay una unificación también de organizaciones de asalariados, intelectuales, estudiantes y trabajadores, donde también están los profesores y profesoras. Entonces incorporan las demandas del género en los acuerdos de la asociación, toman vínculos con el movimiento social de mujeres, y ahí uno lee algunas fuentes y se hay vínculos con Amanda Lamarca, por ejemplo,
que después la Romina va a hablar de eso, invitan a Manu a la marca a dar charlas a los locales que tienen los profesores, y ahí hay un vínculo bien fluido. También evidentemente convergen con el feminismo, pero sabemos que el feminismo es diverso, al menos identificamos tres, ¿no? El católico, el liberal y el popular, y yo las sitúo a ellas en el feminismo popular, convergen con las feministas obreras en muchas de las ideas que están planteando, por ejemplo referidas a cuestiones que tienen que ver con la emancipación sexual, con la emancipación cultural. Hay un voto en una convención general de maestros que aprueba el amor libre, aprueba el apoyo a la madre soltera, por ejemplo, y evidentemente eso demuestra el vínculo que hay con ese feminismo que es popular y es de las mujeres trabajadoras. Y bueno, esto contribuye a la totalización del movimiento social popular en el sentido que no están mirando solo la condición de las mujeres pobres, sino que están mirando eso, pero en un contexto más amplio de demandas y problemáticas del mundo popular. Articulan una reflexión estas profesoras. Yo voy a hablar aquí básicamente de fuentes escritas de tres maestras. Abdolomira Urrutia, las voy a mencionar porque no las conoce nadie. Sí. Abdolomira Urrutia, Aidea Zócar Mancilla, actualmente el liceo de Buin lleva el nombre de ella porque ella fue la directora de la escuela de Buin, y Noemí Muries, que fue otra profesora de arte de Chillán, que también participó en hartas convenciones como delegada de sus regiones, incorporando temas en el debate que tenían que ver con las mujeres. Entonces articulan una reflexión en torno a la emancipación femenina desde un feminismo popular, articulan una reflexión, una crítica al orden dominante, pero también a los modos de pensar y prácticas de género de los hombres y mujeres del magisterio y del mundo popular. O sea, si bien ellas se posicionan desde un lugar de clase para ver críticamente, ¿no es cierto?, a otras mujeres o a otros sectores, también ven críticamente dentro de su propio ámbito, digamos, sus colegas hombres, cuestiones que hay que superar, y muchos de los discursos que ellas dan se dirigen precisamente a los profesores varones, que son sus compañeros de profesión, pero también sus compañeros de lucha. ¿Ya? Y también, esto es otro capítulo, que no voy a hablar nada acá porque no hay tiempo, pero tiene que ver con el proyecto educativo y toda esa línea histórica que tiene con estas escuelas consolidadas, ¿no es cierto?, y un concepto en el fondo de comunidades educativas, pero ya tiene que ver con otro tema que lo dejamos para otro. Ahora, ellas hablan de que son feministas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las características de ese feminismo popular de las profesoras primarias? Una primera característica, y lo voy a ver a través de fuentes para que vayamos graficando, es el feminismo popular, la emancipación, ¿ya? Esta Noemí Muries, el discurso, esta convención de Talca es vital porque ahí aparece ya de manera visible y muy, muy explícita que el magisterio tiene una impronta feminista precisamente porque estas mujeres tienen ese resultado, ¿no?, con esto que generan al interior del gremio. Noemí dice en esa convención, que es una convención nacional, con delegados de todo Chile del magisterio, no es la presunta amada que los hombres deben inculcar ideas de libertad, les dicen los profesores. Eso lo han hecho siempre porque siempre les ha convenido. Es a la hermana, a la madre, para que eduque como debe ser. Es a las hijas, en una palabra, es en la familia donde hay que sembrar ideas de libertad femenina. Y no en los amoríos donde no produce el mismo resultado. ¿Ya? Nuevamente pido a los convencionales, es decir, a los asistentes a la convención, que recuerden mis palabras ante todo mi intención y que en cada agrupación siembren como yo he querido sembrar hoy estas reflexiones. Hagamos leer a las mujeres, hagámoslas salir de sus casas, separémoslas de las novelas inútiles, añejas, de los chismes y de los ilusionismos tras la ventana. Hagámoslas libres para que sus hijos nazcan libres, ayudarnos compañeros. O sea, claramente están apelando a los hombres del gremio, ¿ya?, que se ven muy liberales, ¿no es cierto?, muy emancipados, pero lo que dice Noemí es que, claro, con la presunta amada es súper fácil hablar de emancipación de la mujer, y es conveniente, además, no solo fácil, es conveniente, pero con la madre y la hija es diferente, ¿no? Ahí hay una primera característica que un poco grafica, ¿no?, de qué se trata este feminismo.
Ahí tenemos otra idea de la profesora Dolomira en la misma convención, que dicho sea de paso causó un revuelo público. En el Diario Ilustrado aparece un artículo de escándalo público respecto a lo que estas maestras provocan, ¿no es cierto?, en esta convención general. Tanto así que el Diario Ilustrado dice cómo es posible que nuestros hijos sean educados por estas mujeres. Y bueno, otras cosas que dicen que son bien anecdóticas. Entonces, hay un voto ahí, se aprueba un voto de apoyar a la madre soltera, que eso es bien inédito dentro de una organización de carácter popular. Se habla aquí de liberar a la mujer, esto es en la discusión, ¿no? Se está discutiendo porque algunos están a favor, otros están en contra, algunos convencionales dicen hay que hacer un voto por la emancipación femenina, pero algunos no están de acuerdo con incorporar el tema de la madre soltera. Entonces en ese momento Dolomira interviene y dice, se habla aquí de liberar a la mujer y se empieza por hacer hipocresías. A la madre soltera en Chile se la relega como una ponzoña venenosa, negándole hasta los medios y los recursos para afrontar la vida. Muchos se mofan de la mujer soltera que exterioriza la maternidad, es decir, la vida que lleva con ella, amargándole su existencia, cerrándole las puertas en todas partes, arrojándola del hogar. Si se quiere hablar aquí de liberar a la mujer, es necesario empezar por arrojar la cadena que toda mujer lleva atada. Y una de esas, evidentemente, son el guacherío. El guacherío es una característica, ¿no? Los niños guachos, las niñas guachas del mundo popular, ¿no? No hay familia ahí constituida, digamos. Y esto tuvo como resultado que efectivamente se aprueba ese voto, también incorporando el tema de la madre soltera, y eso es lo que causa ya un escándalo. Ya hay un proceso contra ellas que finalmente salen libres, pero hay todo un tema ahí que tiene un impacto sobre todo del mundo más conservador. Esto, por ejemplo, aparece un poquito después en un periódico, lo conocemos, ¿no es cierto?, Verba Roja, que es un periódico anarquista, y Rosa Garrido, una mujer anarquista, comenta lo que pasa en la quinta convención de profesores de Talca y dice: en la quinta convención que se celebró en Talca, la Asociación de Profesores de Chile, tuvo la mujer su primer gesto de rebeldía. Ese día un grupo de maestras expuso su sentir serenamente, llamando a las mujeres, exhortándolas a sacudir la inercia que las adormece y las mantiene eternamente atadas en esta dura, vergonzosa esclavitud. Bueno, para qué seguir leyendo, pero en definitiva por el tiempo, ¿no es cierto?, ahí es lo que un poco muestra cómo converge, ¿no es cierto?, la visión, la mirada de las mujeres anarquistas, feministas y las profesoras de periodo. Aquí ya nos metemos con Aidea Zócar Mancilla. Ella es un poquito más joven que las otras y se incorpora al gremio en los años 30, las otras vienen del año 23. Ella es la que se mete ya con el tema del sufragio y de esta reflexión sobre la construcción de ciudadanía femenina. Y lo que me interesa es que también este feminismo popular tiene una mirada histórica respecto también a lo que ha sido un poco la mujer, sobre todo la mujer popular, ¿no?, y lo que ha pasado con ella en la historia de Chile. Y esta mirada, hoy como ayer, la mujer, la obrera, la criada, es pasto del patrón. La humilde que no sabe de goces sino de dolores expresa de aquel que la emplea, ¿ya? Hoy como ayer nacen hijos del ultraje, de la violación, del engaño, del soborno. Hoy como ayer sigue formándose nuestro pueblo de legiones de hijos que ignoran hasta el nombre de su padre, ya que bien sabemos que no es dentro del matrimonio donde nace el mayor número. Esta es la mirada de las profesoras normalistas, por eso normalistas, son profesoras que provienen del mundo popular, pero también su labor docente la realizan con los niños del pueblo. Entonces, la mirada de ellos es muy desde adentro de ese mundo. Y efectivamente se refiere a ese tipo de mujeres, más que las mujeres de élite, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo esta colación? Porque esto también tiene que ver con lo que ellas piensan sobre el sufragio. Y tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con que las mujeres que han sido el pasto del patrón históricamente y que hay un abuso histórico, también al momento, ¿no es cierto?, de discutirse el tema de los derechos políticos, ellas plantean que son también pasto de los hombres en el sentido de que son instrumentalizadas, es decir, pasan a ser un voto más que en realidad sujetas, ¿no es cierto?, de derechos, ya que es un lenguaje que en esa época todavía no está muy presente. Entonces, ¿qué nos dice Aidea Zócar?
La mujer en estos momentos representa para la moribunda sociedad, para el sistema oligárquico, la tabla de salvación, la última carta que se juega. Esta sociedad que la moldeó llena de prejuicios, apegada a superficialidades, pequeña en su acervo cultural, la conoce bien y sabe que le servirá. Sin rubores, la sociedad carcomida dará esto a la mujer, a cambio que su actuación, está hablando del voto municipal, a cambio que su actuación en el hogar, en la familia, frente al esposo, permite apuntalear lo tan valiente. ¿Y qué es lo tan valiente? El Parlamento, los partidos, el propio municipio. Una vez más, la mujer servirá de instrumento. ¿Ya? Vamos a esta partecita, algunos hechos relativos a la mujer. Así es como ven a las mujeres estas maestras, por eso dicen que no están, al igual que los liberales, que todavía la mujer no puede entender bien lo que significa el voto, precisamente porque ¿no es cierto?, tiene esas características, que son problemáticas, ¿no? La cultura es deficiente, el prejuicio religioso las maniata, los prejuicios sociales también, el yugo cultural y el yugo patriarcal persigue. O sea, bajo esas condiciones, difícilmente puede ser una mujer emancipada y por lo tanto lo que puede pasar con esa mujer en el voto es algo incierto. Aquí tenemos, esto lo voy a saltar, es de la Unión Patriótica de las Mujeres de Chile, que son mujeres de derecha, y aquí se muestra cómo ellas persiguen un feminismo, son pro voto municipal, son de la clase alta, son de las derechas, y ellas dicen que agradecemos algo importante, hemos manifestado que no hemos venido a reclamar los derechos de la mujer, ¿ya? Ellos están pidiendo el voto, pero no porque están reclamando los derechos, dicen, creemos que deberían como contribuyentes entrar al municipio, o sea, desde su condición de contribuyentes, es decir, con posición económica, desde ahí ellas miran que la participación femenina es necesaria. Dice, perseguirían el vicio con mucho más tesón que los hombres, proporcionarían al pobre entretenimientos honestos, a la vez que cuidarían del ornato y embellecimiento de la localidad. O sea, ese es el sentido anti-emancipatorio, diría yo, para las mujeres de clase alta y de derecha el voto municipal. Y es por eso que Aidea Zócar, ¿no es cierto?, sostiene que ya cuando el voto se aprueba y se produce, y con esto termina la primera votación de las mujeres en las municipales, la Aidea Zócar dice que las estadísticas nos dicen que solo la intervención de las mujeres da triunfo a las derechas. Y también dice acá que han demostrado palmariamente la absoluta incapacidad de las mujeres para comprender el alcance del derecho al voto. Ahí tenemos las cifras en el año 35 de la primera votación de las mujeres.